Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este tercer módulo del estudio del Antiguo Testamento. Estamos en nuestra clase 2. Hoy vamos a hablar de los profetas mayores. Quisiera empezar diciendo que los profetas mayores son mayores por el volumen de su obra, no por la importancia de estos profetas. Es decir, si nosotros miramos, los profetas mayores y menores tienen la misma importancia. Ambos grupos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, así que realmente no hay un profeta mayor que otro en importancia. Se le llaman profetas mayores solamente porque su obra es mucho más grande, ¿cierto? Y por eso se agrupan de esta manera. Entonces vamos hoy a empezar con los profetas mayores, o más bien a continuar. Recordemos que hace 8 días en nuestra última clase hablamos de los profetas, de los libros poéticos. Hoy continuamos en esta segunda clase con los profetas mayores. Y la tercera y la cuarta clase va a ser de los profetas menores. Esta es nuestra clase 2 de este tercer módulo. Y vamos a empezar con el primero de los profetas mayores, que es Isaías, ¿no? El profeta Isaías es el primero de los libros de los profetas mayores. Isaías fue escrito en medio de una época que fue agitada. Ustedes se van a dar cuenta que todos estos profetas tuvieron que ver con la deportación, ¿no? De una u otra manera tuvieron que ver con la deportación. Estos profetas estuvieron en una época muy agitada. El pueblo se había alejado de la verdadera devoción a Dios. Se habían convertido en un pueblo ritualista. Tenían un rito muerto y se habían corrompido, ¿cierto? Un rito muerto, estamos hablando de una religión en donde profesaban fe en Jehová, donde incluso practicaban muchos de los ritos que Dios ordenó en la ley. Sin embargo, lo hacían sin ninguna fe, sin ningún temor de Dios. Y aparte de hacer sus ritos, pues también tenían una vida llena de pecado. Entonces, el profeta Isaías profetizó en medio de ese tiempo y él predijo el cautiverio tanto para Israel como para Judá. Pero también después él profetiza del regreso de los exiliados y de la venida del Mesías. Prácticamente eso es lo que nos habla Isaías. Vamos a comenzar este estudio como los demás que hemos estado haciendo en estos estudios panorámicos de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Comenzamos hablando acerca de un texto clave, un texto que prácticamente resume la idea del libro, ¿no? Y estos versículos de Isaías 12, 1 y 2 cumplen muy bien esta función. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces, este versículo resume todo lo que es el libro por una sola razón. Primero porque nos habla acerca del castigo de Dios sobre su pueblo, pero también nos habla acerca de la gracia de Dios en medio del castigo. Entonces por eso podemos decir que este es un versículo que es clave dentro de este texto. Entonces recordemos que de eso trata Isaías, ¿no? Del castigo, pero también de la restauración. Del juicio, pero también de la gracia. Vamos a hablar un poco del tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del libro de Isaías? La santidad, majestad y justicia de Jehová. Entonces miren esto, la santidad, majestad y justicia de Jehová, esa es la primera parte prácticamente, pero también su compasión y misericordia salvadora. Entonces ese es básicamente el tema. Vemos la santidad de Dios que obviamente condena el pecado, condena la inmoralidad, ¿cierto? Pero también vemos su majestad, su grandeza y vemos su justicia, ¿no? Justicia que no deja así nomás las situaciones pecaminosas de su pueblo, sino que él las condena, ¿no? Pero también vemos su compasión y misericordia salvadora, y eso es una parte muy importante dentro del libro de Isaías.
Continuamos con el autor. El libro fue escrito por el propio Isaías, hijo de Amós. Así dice el libro, así lo podemos encontrar en el libro. Él es Isaías, hijo de Amós, que ministró en Jerusalén y sus alrededores como profeta de Judá durante los reinados de 4 reyes. Entonces, este libro tiene esa virtud, ¿no? Ya que Isaías tuvo una larga vida, él pudo ver 4 periodos de reyes en su tierra y durante esos 4 periodos él profetizó. Continuamos hablando de la estructura del libro, ¿no? Recordemos que en todos estos estudios que estamos haciendo de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, tratamos de aportar una estructura que lo que hace es resumir lo que dice el libro y también darnos la idea de cómo planteó todo el escrito el autor, ¿no? Aquí vemos cómo podemos dividir este libro, cómo podemos estructurarlo, ¿no? Entonces, esta es una estructura que ponemos aquí. Obviamente ustedes cuando hacen el estudio del libro, pues pueden llegar a una conclusión en cuanto a estructura diferente, ¿no? Pero lo importante es que podamos hacerlo de acuerdo a lo que el texto nos dice. Entonces, básicamente Isaías comienza hablando, o sea, vemos 3 periodos, ¿no? La primera parte de Isaías es antes del exilio, la segunda son buenas noticias para los exiliados y la tercera son advertencias y promesas para después del exilio. Entonces hay aquí un asunto que algunos no pueden entender cómo Isaías escribe antes del exilio y para después del exilio. Algunos no pueden ver la mano preciosa de nuestro Dios en la profecía y lo único que ven son las situaciones físicas. ¿Cómo pudo escribir Isaías de todo este periodo si fueron tantos años? Pues sencillo, él no necesitó vivir el tiempo de después del exilio para poder escribir, ¿cierto? Sino que él sencillamente escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y es por eso que él puede hablar acerca de, incluso de después del exilio, y puede profetizar acerca de lo que sucede después del exilio. Y eso es muy importante. Nosotros no podemos ver la Biblia como un libro nada más humano. Debemos recordar que la Biblia es un libro divino humano. Es decir, es inspirado por Dios a hombres. Sí, es cierto que fue escrito por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Entonces Isaías escribió acerca de estos 3 periodos y ese es el orden que vemos. La primera parte que habla acerca de antes del exilio nos habla del llamamiento al arrepentimiento, la profecía para Judá y Jerusalén, profecía sobre las naciones extranjeras. Hay también una visión del juicio futuro de Dios, castigo de los rebeldes, visiones de juicio y alegría, los días del rey Ezequías. También nos habla Isaías. Recordemos que Ezequías prácticamente hizo un buen equipo con Isaías, que era el profeta. Luego vemos en la segunda parte las buenas noticias para los exiliados, los que ya están en el exilio. Babilonia es derrotada y el pueblo es libre. Entonces Isaías habló de esa derrota de Babilonia. Jerusalén será reconstruida, habla de esa reconstrucción. Y luego viene la tercera parte, que son advertencias y promesas para después del exilio. Y el llamado de Isaías es a obedecer las leyes de Dios y a hacer justicia. La salvación de Jerusalén y finalmente habla de la bendición de los siervos y el castigo de los pecadores. Ese es básicamente lo que nos habla Isaías y como podemos ver es extenso el tiempo que abarca el libro, ¿no? Un tiempo de antes del exilio hasta después del exilio, pero todo esto lo hace en profecía, ¿no? Eso es importante recordarlo. El profeta no tuvo que haber estado en todos esos tiempos. Lo que podemos decir es que Dios le reveló palabra incluso para aquellos que regresarían del exilio. Y eso es precioso. Nosotros vemos bastantes temas proféticos en Isaías que luego vamos a ver cumplidos en el tiempo ya del regreso del pueblo de Dios a su tierra, ¿no?
Esta entonces es la estructura y ahora vamos a hablar acerca de los énfasis, ¿no? Dentro de el libro de Isaías vemos tres énfasis que son importantes. El primero nos habla del juicio y salvación, ¿no? Isaías revela a Dios como el Santo de Israel y eso es importante. Lo que quiere decir es que Él es santo en su naturaleza y por esa naturaleza justa y por esa naturaleza santa, pues Él castiga la rebelión y la pecaminosidad. Y eso es importante dentro de lo que nosotros entendemos acerca de Dios. Dios es justo y Él castiga a su pueblo rebelde y pecaminoso. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Pero después de ese castigo, pues tendrá compasión hacia ellos y los redimirá, porque esa es la gracia de nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios no solamente habla de las cosas que son, digámoslo así, entre comillas, agradables o buenas para nosotros, sino también de asuntos duros. Cuando Dios nos castiga, por ejemplo, está usando de su gracia. Recordemos que la Biblia dice que Dios castiga al hijo que ama. Es decir, al que no es hijo, prácticamente al que Dios no ama, como su hijo, pues Él no lo castiga, lo deja ahí en su pecado. Pero nosotros tenemos, digámoslo así, el privilegio de ser amonestados por Dios. Cuando ustedes van a la congregación, a sus respectivas congregaciones, y ven que Dios le está llamando la atención, eso debe ser un motivo para ustedes de gozo, porque ustedes están viendo que están siendo castigados o reprendidos por Dios. Y eso solamente lo hace Dios con sus hijos, ¿no? No lo hace Dios con los impíos. Debe ser motivo de gozo, de alegría ser reprendido por Dios. Y eso debe marcar la diferencia en nosotros, los creyentes. El mundo siempre ha odiado a los profetas de Dios. El mundo siempre ha cogido entre ojos a los profetas de Dios. Ustedes leen la Biblia y en ella se van a dar cuenta de las persecuciones de los reyes, a los profetas, en todos estos libros que estamos nosotros estudiando. Ustedes pueden darse cuenta cómo murieron los profetas. Muchos de ellos murieron de unas maneras terribles, porque cuando los profetas hablaban en contra del pecado, los impíos terminaban persiguiéndolos, matándolos, ¿cierto? Y haciéndoles daño. Pero la Biblia nos dice que nosotros como creyentes debemos no endurecer el corazón delante de la palabra, sino más bien nosotros debemos doblegarnos ante esa palabra de Dios. Cuando Dios nos habla y nos castiga, nos reprende, pues eso es muy importante, muy bueno para nosotros. Y es lo que vemos aquí en el libro de Isaías. Dice Isaías 43, 14 al 19. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se glorían. Yo Jehová yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenece como pabilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria de las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Entonces allí nos hablan de esas dos cosas, ¿no? De la naturaleza santa de Dios por la cual Él reprende y castiga a su pueblo, pero también de esa naturaleza misericordiosa de Dios que le rescata en medio de toda esa situación. El rescate que vemos aquí, que Dios profetiza a través de Isaías, es comparable con el Éxodo, ¿no? Y es lo que vemos en ese texto. Continuamos por el segundo énfasis del libro de Isaías. El libro de Isaías presenta también a Dios como rey. Isaías ve a Dios como el rey soberano que gobierna, ¿no? Que gobierna y dirige todas las cosas. El gobierno divino lo vemos allí en todo el libro de Isaías, en toda la profecía de Isaías. Ese gobierno se caracteriza por la justicia, por la rectitud, por la santidad
Y él llama a su pueblo a hacer lo que es correcto y a buscar justicia. Y está en contra de todas aquellas acciones injustas contra los débiles. Varias veces dentro del libro del profeta Isaías se le llama la atención al pueblo por ser injusto. Incluso Isaías habla acerca de ese ritualismo vano y barato de aquellos que se profesan creyentes en Dios y que finalmente lo único que hacen es tener una religión que no tiene nada que ver con Dios ni con su palabra. Y esto pasa desafortunadamente también, porque hay mucho creyente por allí o mucha persona por allí diciendo yo soy creyente y lo único que hace es ir a la iglesia y cantar bonito y nada más. Realmente no tiene temor de Dios, vive una vida totalmente apartada de Dios y simplemente porque lee la Biblia y porque va a una iglesia ya cree que con eso está haciendo lo que Dios le ha llamado. Pero Isaías reprende esa actitud en el pueblo de Dios, le llama a un arrepentimiento, le llama a una fe verdadera. Entonces, eso es un llamado también para nosotros. Dice Isaías 5, 16 al 21, hablando acerca de Dios como rey. Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyuntas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y eso es importante. Todo el libro del profeta Isaías nos llama la atención a nosotros los creyentes a ser veraces, a ser reales, a no ser solamente una fachada de cristianos, sino que seamos realmente hombres y mujeres de Dios que viven para Dios, que se consagran al Dios, al Santo, al Rey. Y el siguiente énfasis que vemos en Isaías es el siervo sufrido. El siervo sufridor. ¿Qué es el siervo sufridor? Isaías contiene 4 canciones con relación al siervo de Jehová que describen a Jesucristo, a ese Mesías. Recordemos que en toda la profecía de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Jesucristo había sido prometido. Isaías es parte de aquellos que proclaman la venida de ese Mesías, que es rey, pero que también sufrirá, que es siervo, que es rey y que sufrirá, ¿no? Es lo que nos muestra Isaías. Ese rey mesiánico es llamado mi siervo en todo el texto de Isaías, en los capítulos 42 al 53, un término que también es aplicado al rey Ciro y que también es aplicado a veces a los profetas y que también es aplicado muchas veces a Israel como nación. Pero hay partes enfáticas donde el profeta lo que hace es hablar del Mesías. Habla de su reinado, pero también de su sufrimiento. Y eso es muy importante porque el pueblo de Israel pensaba en el Mesías solamente como un rey victorioso y nunca prestó atención a esa parte de Isaías donde lo mostraban como un siervo sufriente. Y cuando hablamos del siervo sufriente, pues vemos a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En los evangelios sufriendo y viviendo todo esto que Isaías había profetizado en Isaías 53. El Nuevo Testamento identifica a Jesús como ese siervo que hablaba Isaías. Incluso básicamente toma la profecía de Isaías para decir Jesucristo es ese siervo sufriente. Vemos por ejemplo en Mateo 12, versículos 18 al 20, dice, he aquí mi siervo,
a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. Entonces una cita eh, textual prácticamente del Antiguo Testamento. El profeta Isaías había hablado de este Mesías sufriente y aquí vemos el cumplimiento de Mateo capítulo 2. Entonces miren cómo Isaías tiene esos tres temas que son muy importantes, esos tres énfasis. Pasamos al siguiente libro de los profetas mayores, que es el libro de Jeremías. Y si nosotros miramos este libro del profeta Jeremías, es muy hermoso el libro, ¿no? El profeta Jeremías vivió en una época difícil también, en esa época de la deportación, más exactamente en el periodo antes de la deportación, ¿no? Y la historia del pueblo hebreo fue muy dura en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de la deportación. El pueblo de Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia y Jeremías quedó en Jerusalén. Ustedes recuerdan que en Jerusalén quedaron los pobres, ¿cierto? Y entre ellos dejaron a Jeremías en libertad de ir donde quiera y él se quedó en Jerusalén. Y escribió con autoridad en ese periodo también en cuanto a la seguridad del juicio de Dios por el pecado del pueblo. Eso es las primeras partes de Jeremías, porque recordemos que Jeremías estuvo antes del cautiverio y durante el cautiverio. Y él advirtió una y otra vez acerca del cautiverio, advirtió una y otra vez a los hijos de Israel que por su pecado iba a pasar esto, y resulta que fue perseguido más bien, ¿cierto? Fue visto como un mal profeta por profetizar cosas que eran a los ojos de ellos pues difíciles de asimilar, y finalmente lo que pasa es que se cumple la profecía de este hombre y Dios hace como el profeta había dicho exactamente, ¿no? Vamos a ver un texto que es clave en este libro, y ese está en Jeremías 1:10. Jeremías 1:10 dice así: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces ese es el llamado que hace Dios al profeta Jeremías, y esas figuras que usa allí la palabra de Dios para hablar del ministerio de Jeremías son muy enfáticas, ¿no? Él dice: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, porque él profetizó a naciones y reinos. Y dice: para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y es básicamente lo que hace la profecía que Dios le da a Jeremías. Jeremías dice enfáticamente a su pueblo que Dios va a castigar, va a destruir, va a arruinar. Y es lo que termina sucediendo. Y también incluso habla acerca de la restauración, ¿no? Dice para edificar y para plantar. Y eso es lo que vemos en Jeremías. Por eso este texto lo hemos tomado como un texto clave. Tenemos aquí el tema de Jeremías, que básicamente es la infidelidad de Judá a Dios, que conlleva a un duro castigo, ¿no? Y esa es una realidad triste, pero es real, ¿no? Todos nuestros pecados nos llevan a situaciones difíciles, ¿no? Nos llevan a situaciones duras. Por eso hoy, en medio de esta clase, que es una clase de teología, pero en medio de esta clase debemos reflexionar y debemos entender que si estamos llevando nuestra vida hacia el pecado, pues todo esto un día va a tener consecuencias, y consecuencias que nos van a doler. Así que el llamado hoy, como en el tiempo de Jeremías, es al arrepentimiento, es a enderezar nuestros pies al camino, es a que hagamos justicia y juicio, es a que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Seguimos con el autor. El libro fue escrito por el propio Jeremías, quien sirvió como sacerdote y también como profeta. Miren que esa es una cosa que vemos en Jeremías, que no solamente fue un profeta, sino que era parte de los sacerdotes. Él fue hijo de un sacerdote llamado Hilcías, y recordemos que el sacerdocio era por descendencia, ¿no?
Entonces, Jeremías también fue sacerdote. Continuamos hablando de la estructura de Jeremías, ¿no? Aquí vemos básicamente lo que es la estructura de Jeremías. Jeremías es el profeta del Señor, y es la primera parte que vemos allí. Ahí hablan acerca de cómo Dios llama a Jeremías. Jeremías estaba muy joven cuando Dios lo llama. Y Jeremías lo que hace es acudir a ese llamado con su juventud, con su falta tal vez de experiencia y todo esto. Pero Dios le dijo que no temiera, que él hablara lo que debía, que Dios iba a estar con él, y así vemos que fue. La segunda parte nos habla de la advertencia y el castigo que hace Dios a través de Jeremías por su profecía. Y podemos ver algunos temas allí dentro de este segundo punto. Primeros mensajes de Jeremías, luego las escenas de la vida de Jeremías, que también el libro es muy gráfico en ese sentido, de cómo sufre el profeta, cómo es perseguido. Momentos de gran tristeza también vemos allí. Recordemos que es muy emotivo el libro, y Jeremías es muy emotivo también. Incluso algunos le han llamado el profeta llorón, ¿cierto? Aunque no es como muy justo realmente ese nombre, porque sencillamente cualquiera de nosotros, en medio de las situaciones que tuvo que pasar Jeremías, pues estaría triste, estaría afligido y tendría una situación muy difícil, muy complicada. Y lo que vemos es eso, ¿no? No es que él sea llorón, es que la situación no daba para nada más. Él advertía al pueblo, el pueblo era terco y finalmente recibía el castigo. Y él era perseguido por su profecía. Luego vemos los planes contra Jeremías y la advertencia a Judá. Y luego vemos el tercer punto, que es cuando Jeremías profetiza y habla y se levanta en contra de los falsos profetas. Recordemos que en el tiempo de Jeremías, como en este tiempo, habían profetas que no decían la verdad, sino que hablaban a la gente según lo que oía en su corazón. Y eso es lo que vemos en Jeremías, ¿no? Jeremías lo que hace es reprender esos profetas y decir, estos profetas están mintiendo, solamente les están diciendo lo que ustedes quieren oír, pero la verdad es que Dios va a traer ese cautiverio. Y por esas profecías, pues, él era perseguido, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo. Los hombres más famosos de la iglesia cristiana muchas veces son los que predican mal, ¿cierto? Los que enseñan cosas erradas, los que quieren estafar y engañar a la gente. Y desafortunadamente son los más seguidos, son los más escuchados. Así pasaba en el tiempo de Jeremías. Y los hombres de Dios que profetizan o predican, de acuerdo a lo que está en la Biblia, pues son escuchados por un número muy limitado de personas. Algo muy parecido a lo que le pasó a Jeremías. Recordemos que la mayoría estaba con los profetas falsos. Y finalmente Dios le da la razón a su profeta, a Jeremías. El tiempo pasa y lo que vemos es que lo que dijo Jeremías era la verdad. Y la profecía de estos falsos profetas, pues obviamente es avergonzada. El cuarto punto nos habla de un nuevo comienzo. Recordemos que Jeremías también habla del futuro, ¿no? También habla acerca de la restauración. El quinto punto nos habla del desastre de Judá y de Jerusalén, de todo lo que iba a pasar allí a causa del cautiverio. Y allí vemos escenas del ministerio de Jeremías. Luego vemos la caída de Jerusalén y la huida a Egipto. Recordemos que después de que quedan ellos en Jerusalén, a algunos les da por huir a Egipto. Luego viene en el punto 6 el juicio del Señor contra las naciones. Y finalmente en el punto 7 la caída de Jerusalén. Entonces ese es básicamente el libro de Jeremías. Esa es la estructura del libro. Y vamos a avanzar con los énfasis. Recordemos que aquí estamos viendo los énfasis de los libros, de cada libro. Y primero podemos hablar del castigo. Jeremías anunció que la rebelión al pacto que había levantado Judá, pues iba a traer castigo, ¿no? Ellos habían pactado delante de Dios, seguirle, temerle y honrar sus mandamientos, pero al rebelarse, pues eso iba a ocasionar castigo. El profeta señaló que el pueblo había quebrantado el pacto con su idolatría y con sus intensos
pecados que cometieron, con la obstinación de quererse salvar a sí mismos mediante alianzas militares y con injusticia y violaciones éticas, violaciones a la ley de Dios. Y su pecado no quedaría sin castigo. Recordemos que ellos hicieron todo lo posible por librarse del asedio y del castigo en sus fuerzas, ¿no? En vez de arrepentirse, en vez de decir, Dios mío, hemos pecado, perdónanos, ellos hacen lo que les es posible físicamente hablando y finalmente ven el castigo de Dios. Aquí tenemos una cita de Jeremías 11, 7 al 11. Dice, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, está hablando Dios a través de Jeremías, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. El segundo énfasis que vemos es el arrepentimiento. Jeremías llamó al pueblo constantemente a arrepentirse, a regresar a Dios para evitar ese juicio divino. Recordemos que él estuvo antes del cautiverio. El pueblo respondió de forma negativa. Nosotros vemos en la escritura que ellos antes persiguieron al profeta. Y como consecuencia, algunos de los oráculos, declaraciones de juicio que habían venido a través de Jeremías, pues fueron ocurriendo uno tras otro, sin posibilidad ya de que ellos se arrepintieran. Después de que ya Dios había desatado su juicio, ya no paró hasta que se hubo consumado. Y vemos en Jeremías 7, del 1 al 7, que dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Miren cómo Dios le hablaba a Jeremías y lo hacía ir allí a la puerta de la casa de Jehová. Y dice, y proclama allí esta palabra, irí. Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con veracidad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Miren que Jeremías se paraba y llamaba al arrepentimiento, les llamaba a evitar ese juicio. Y finalmente vemos el tema de la restauración, porque el pueblo esterco termina cayendo en ese castigo tan largo y tan difícil, pero Jeremías también profetiza y habla acerca del regreso, ¿no? De la restauración. La visión profética de Jeremías extendió más allá del juicio hasta la restauración, y Jeremías describe un nuevo pacto infinitamente mejor que aquellos que lo habían precedido, y aunque esos oráculos de salvación logran un cumplimiento preliminar con la derrota de Babilonia y el regreso de los exiliados allá en el 538 a.C., la realidad es que fue Jesús el que cumplió ese nuevo pacto. Recordemos que Jesús es el cumplimiento del nuevo pacto, y ese nuevo pacto no es algo diferente al antiguo pacto en realidad. El nuevo pacto más bien es el cumplimiento
del antiguo pacto, ¿cierto? Es decir, el antiguo pacto era la promesa del Mesías. El nuevo pacto es el cumplimiento de esa promesa. Y leemos en Jeremías 30, versículos 1 al 3. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que he hablado, porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y yo los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Esa es la restauración. Pasamos al siguiente libro de los profetas mayores, que es el libro de las Lamentaciones. Este libro es interesante porque Jeremías, de pie en medio de las murallas de Jerusalén y del templo, lo que hace es proclamar esta situación difícil del cautiverio a través de lamentos, ¿no? Este libro tiene el propósito de mostrarnos los pecados de Israel y el amor de Dios. El resto del libro contiene denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado, y allí ese es el libro de Lamentaciones. Jeremías levanta esos clamores y esos prácticamente dichos de lamentos que nos recuerdan la realidad del pueblo y el castigo duro que sufrieron. Tenemos allí un texto que es Lamentaciones 3, del 31 al 33, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Miren lo que dice el texto, dice que es el Señor el que aflige con castigo, obviamente, pero que no desecha a su pueblo para siempre, sino que Él tiene misericordia de él. Por eso este texto es clave dentro del libro de Lamentaciones. El tema es el profundo sufrimiento personal experimentado por la caída de Jerusalén y la esperanza que descansa solamente en el carácter misericordioso de Dios. Es decir, había esperanza no precisamente por el pueblo, no precisamente porque ellos fueran mejores que antes, sino precisamente porque Dios es misericordioso, y eso es maravilloso. Es el descanso y la confianza que tenemos como pueblo de Dios, ¿no? Nuestra confianza descansa no en nosotros, en nuestras buenas obras o en nuestros méritos, sino en el carácter piadoso, misericordioso y lleno de gracia de nuestro Dios. Continuamos con el autor. El autor de Lamentaciones no se nombra en el libro, pero hay indicaciones internas e históricas de que fue Jeremías el escritor de este libro, ¿no? Por ejemplo, la Septuaginta introduce Lamentaciones 1:1 diciendo así, y sucedió después de que Israel había sido llevado cautivo, luego dice, Jeremías se sentó llorando, y ahí empieza todo lo que es el libro de Lamentaciones. Entonces, básicamente, se atribuye a este libro a Jeremías. Aquí tenemos lo que es la estructura. Obviamente es un libro muy corto y es un libro en donde podemos ver temas que son básicamente lamentos, ¿no? La primera parte lo podemos dividir en 5 partes, ¿no? La primera habla de la miseria y la desolación de Jerusalén. ¿Cómo quedó Jerusalén? Ustedes imagínense cómo quedaría después de que fue tomada, ¿cierto? Después de que fue incendiada, después de que fue derribado sus muros. Luego dice el segundo punto, la ira del Señor contra su pueblo. Y lo que vemos es ese castigo de Dios contra el pueblo, afligiendo al pueblo por su pecado. La tercera parte nos habla de la queja de Judá y la base para la consolación. La cuarta parte nos habla del contraste entre el pasado y el presente de Sión. Y la quinta, la apelación de Judá al Señor por perdón y restauración. Y eso es básicamente Lamentaciones. Continuamos con los énfasis del libro. Lamentaciones tiene básicamente 3 énfasis. El primero son las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias y Lamentaciones nos recuerda esa realidad. Lamentaciones demuestra que Dios frecuentemente usa agentes humanos para llevar a cabo su juicio. En este caso, pues los reyes que vinieron y tomaron cautivo a su pueblo. Lamentaciones 1:14 y 15 dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, por la mano de Dios.
Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Miren cómo es consciente el profeta y dice que es el Señor. Y luego dice, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes, como Lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Y eso es un texto muy triste, un texto muy duro, pero es la realidad, ¿no? Nosotros vemos la mano de Dios que castiga a su pueblo, las consecuencias del pecado, y nosotros debemos meditar en esa realidad. El pecado tiene consecuencias. Lo segundo que vemos allí es la respuesta apropiada, ¿no? Hay una respuesta que es apropiada cuando Dios castiga, y esa respuesta apropiada es el arrepentimiento y una súplica por perdón y restauración. Esa es la respuesta apropiada, la que nosotros como creyentes hoy, que estamos siendo confrontados por Dios, debemos dar a nuestro Dios, la respuesta de arrepentimiento y fe. Los israelitas habían pecado, pero apelaron a Dios que los ayudara, esperando que Él los perdonara y los restaurara. Y nosotros vemos allí en Lamentaciones 3, 37 al 42. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, y eso es algo importante, ¿no? Hoy en día en el cristianismo humanista que se escucha en muchas iglesias, se cree que lo malo viene o digamos, cuando hablamos de lo malo estamos hablando de aquellas cosas que nosotros consideramos malas o que consideramos que no nos benefician, ¿no? Y es lo que nos está diciendo allí. Esas cosas adversas no vienen de la mano de Dios, dice este texto, ¿cierto? ¿De dónde viene lo bueno y lo malo? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y eso es tremendo, porque más que lamentarnos de las consecuencias, los hombres deberíamos lamentarnos de nuestro pecado. Sin embargo, la realidad es que es al revés. A nosotros lo que nos aflige son las consecuencias y no nuestro pecado, y eso está mal. Nosotros deberíamos ir a la raíz, ¿cierto? Debemos como creyentes lamentarnos de nuestro pecado, más que de las consecuencias. Las consecuencias vienen a causa del pecado. Luego dice el 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Esa es la respuesta apropiada. Cuando nosotros estamos siendo afligidos por el pecado, debemos volvernos a Dios en humildad y en arrepentimiento, pedirle perdón y pedirle que nos ayude ayude a ser transformados, cambiados, renovados, para vivir de una manera agradable delante de sus ojos. Luego hablamos del carácter de Dios, es el tercer énfasis del libro de Lamentaciones. Dios es justo, pero también es el Dios de esperanza, es el Dios de amor, de compasión, de fidelidad, es el Dios de la salvación. Y eso también lo tiene claro el libro de Lamentaciones. Dice el capítulo 3, versículos 21 al 26. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y miren cómo este libro no culpa a Dios. Miren la diferencia entre el impío y el creyente, ¿no? El impío, en medio de esas aflicciones y consecuencias del pecado, se ensaña contra el profeta, se ensaña contra Dios, ¿cierto? Pero aquí vemos un hombre de Dios que él está escribiendo, y en medio de toda esta situación tan terrible que está viviendo, él no apunta contra Dios y dice, es que Dios es terrible, sino que él apunta contra sí mismo, y él dice, nosotros hicimos lo malo, nosotros hemos pecado, pero Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, y en él esperamos, dice el profeta. Y esto es maravilloso. Así debemos nosotros reaccionar cuando somos confrontados por Dios a causa de nuestros pecados. Luego pasamos al libro de Ezequiel, es el cuarto de los libros proféticos.
de los profetas mayores. Y lo que vemos en Ezequiel es que es un libro de carácter profético cuyo autor es el joven Ezequiel. Recordemos que Ezequiel fue un joven que fue llevado a cautivo a Babilonia a los 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. El foco principal de su profecía es precisamente la destrucción de dicha ciudad, de la ciudad de Jerusalén, la profecía sobre las demás naciones y también el juicio sobre el pueblo y finalmente el regreso de los exiliados y futuro glorioso de Israel cuando sea restaurada. Se destaca el estilo narrativo ordenado y coherente del escrito, ¿no? Ese es un escrito muy hermoso y realmente resalta ese tema literario, lo mismo que Isaías. El tema, o más bien el texto clave de Ezequiel, perdón, estamos poniendo estos dos versículos que son muy importantes dentro del libro. Dice así: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Allí vemos esas dos cosas, ¿no? Por un lado, la realidad de que Dios los lleva al cautiverio, ¿cierto? Pero por otro lado, esa restauración que Dios hace de su pueblo, ¿no? Este profeta tiene que ver con esas dos situaciones, ¿no? El tema del libro de Ezequiel, la caída de Jerusalén por causa de sus pecados, especialmente de la idolatría, ¿no? Entre todos sus pecados resalta la idolatría. Y la trascendental soberanía de Dios como Señor de todas las naciones y de toda la historia. Entonces Ezequiel lo que hace es resaltar ese tema de la soberanía de Dios, ¿no? No solamente como rey de su nación, no solamente como rey de Israel, sino como rey de todas las naciones. Y es lo que vemos allí en el libro de Ezequiel. Ahora, ¿quién es el autor? El autor es el mismo Ezequiel, quien escribió su llamado, quien recibió su llamado a profetizar en el 593 a.C. en Babilonia durante el 5.º año del cautiverio del rey Joaquín. Eso nos dice el texto. Entonces, miren cómo este autor, que es el profeta Ezequiel, profetizó desde muy joven y la mano del Señor estuvo con él todo el tiempo de su profecía. Luego vemos aquí el esquema, la estructura de lo que es el libro. La primera parte vemos que el Señor juzgará a Judá y a Jerusalén. Y dentro de esa primera parte vemos a Ezequiel siendo elegido como profeta. Vemos cómo se anuncia el desastre que hoy va a venir, la cautividad. Luego vemos la gloria del Señor que abandona Jerusalén. Luego vemos los mensajes de condenación de Judá y de Jerusalén. Y viene la segunda parte, que nos habla acerca del mensaje de juicio contra las naciones extranjeras. Luego viene esa tercera parte que nos habla acerca de Jerusalén e Israel siendo restaurada. Y allí vemos la profecía de Ezequiel, perdónenme, sobre el atalaya y el pastor, ¿no? Luego vemos esa profecía que habla acerca del futuro de Judá, de ese nuevo futuro de Judá. Y allí viene la cuarta parte del libro, que es la última, donde habla de la gloria del Señor, que vuelve a Judá y a Jerusalén. Está hablando ya en profecía del futuro, de lo que va a pasar. Y el nuevo templo habla, esa parte final, también habla de las leyes y normas para el pueblo de Dios. Y finalmente habla de la división de la tierra. Y eso son profecías acerca de lo que vendrá, lo que dice este libro de Ezequiel. Luego vemos acerca de los énfasis, ¿no? El primer énfasis que resalta aquí este libro es el pecado. Ezequiel enfatiza la pecaminosidad de Israel y de las naciones. Él trata con la necesidad de la ira de Dios para lidiar con el pecado, porque de eso se trata la justicia, ¿no? Dios frustra los planes del hombre para escapar de Jerusalén sitiada.
Y nosotros vemos esa realidad. Nosotros vemos que algunos pensaron que esto era sencillo, ¿no? Si pasaba algo, pues ellos escapaban. Pero resulta que Dios frustró sus planes y ellos tienen que vivir esa situación, ese castigo, porque Dios es justo, ¿no? Y vemos aquí en Ezequías 2, capítulo 2, versículo del 3 al 7. Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Allí resalta el Señor el pecado de su pueblo. Luego también está el tema del juicio. El profeta Ezequiel usó maneras poco comunes para profetizar acerca del juicio venidero. Unas maneras muy físicas. Dios le decía, haga esto, haga aquello, haga lo otro, ¿cierto? Y eran acciones que daban a entender lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, él horneó comida utilizando excremento de vaca como combustible, y era parte de la profecía que Dios estaba dando, ¿no? También se rasuró su cabello y su barba, quemó una tercera parte del pelo, y todo esto lo hacía el profeta guiado por Dios para hablar y profetizar del cautiverio, ¿no? Y bueno, hay una cantidad de cosas que encontramos allí que él hace, que son maneras físicas, maneras visibles de mostrar lo que iba a ser el cautiverio y las situaciones que ellos iban a tener. Vemos un ejemplo aquí en Ezequiel, perdóneme, capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesa y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con la espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en números, y los atarás en la falda de tu manto, y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Entonces, todas estas cosas físicas obviamente tienen una relación con lo que Dios estaba diciendo al pueblo y estaba anunciando que era el juicio. Luego vemos la gracia, también en Ezequiel encontramos gracia. Ezequiel también habla de la gracia de Dios prometida en el pacto abrahámico, siendo cumplida en la restauración del pueblo de Abraham, ¿cierto? En la restauración que vendría después del cautiverio. Dios promete preservar a un remanente de los hijos de Israel en quienes cumpliría esas promesas que había dado a Abraham. Y tenemos aquí un texto que es Ezequiel 36, 6 al 10, dice, por tanto profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes, y a los collados, y a los arroyos, y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi celo, y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir, porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y sabréis, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vuestros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Finalmente, vemos el libro de Daniel,
Y la profecía de Daniel constituye uno de los libros más interesantes de la Biblia. El libro comienza en el 605 a.C., cuando Babilonia conquistó a Jerusalén y llevó a Daniel y a los tres amigos que aparecen allí en el texto y a otros exiliados, los llevó allá a Babilonia, y después el libro pasa al derrocamiento final de la supremacía babilónica, cuando Medo-Persia sitia a Babilonia y finalmente ellos son los que gobiernan. Ese es básicamente el libro de Daniel. Tenemos un texto, obviamente un texto que es clave, que es Daniel 7:14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como veremos más adelante, Daniel habla del reinado eterno de Cristo, y por eso este versículo es escogido como un texto clave. También hablamos del tema de Daniel. El tema de Daniel es la soberanía de Dios sobre todas las naciones y sus gobernantes, y del cuidado de Dios para con su pueblo. En medio de esa situación tan dura del cautiverio, Dios cuida a su pueblo, y eso lo vemos dentro del libro de Daniel. El autor, vamos a ver el autor. Varios versículos dentro del libro indican que él es autor, el mismo Daniel es el autor del libro, quien fue capturado y llevado de su familia noble de Judá y deportado a Babilonia. También tenemos la estructura del libro, y básicamente podemos dividir este libro en tres partes. La primera nos habla del reino de Nabucodonosor. Los judíos son llevados cautivos en la corte. Luego Daniel y el sueño del rey. Recordemos que Daniel habla o responde a la pregunta del rey de cuál es el significado de ese sueño que tuvo. Daniel él da la respuesta. Luego vemos los tres amigos en juicio, la humillación del rey, y ya viene la segunda parte que nos habla de la era Nabonido-Belsasar. Recordemos cuando Belsasar saca los utensilios del templo y empieza a beber en ellos. Aquí esta parte nos habla acerca de ese reinado de Belsasar. Nos habla de la bestia natural de los reinos identificados, nos habla de la caída de Babilonia, y la tercera parte nos habla de los tiempos de los medo-persas, ¿no? Y allí aparece Daniel en medio de ese tiempo de los medo-persas, la persecución de Daniel por su pueblo. Luego vemos sobre el juicio por su religión, y finalmente la revelación final de Daniel, una profecía que habla de eventos futuros. Y vamos a ver los énfasis del libro de Daniel. El primero que podemos encontrar allí es la soberanía de Dios. Las narraciones de Daniel enfatizan la fidelidad y la autonomía absoluta de Dios sobre la historia del mundo, cómo Él gobierna, cómo Él rige todo, cómo Él no depende de nada. A pesar de las apariencias, Dios está en control de todos los acontecimientos globales, en reinos, en gobiernos, en todo lado. Él tiene todo el control. Miren lo que dice Daniel 4:34-37. Estas son palabras de Nabucodonosor. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y finalmente dice Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y ese es el tema de la soberanía de Dios. Luego vemos el énfasis de Dios bendiciendo a sus siervos, ¿no? Dios recompensa a aquellos que sinceramente se consagran y lo reconocen a Él. Eso es lo que vemos constantemente en el libro de Daniel. El libro revela que es posible para el pueblo oprimido de Dios sobrevivir y hasta prosperar en una cultura que es hostil a su fe.
Y eso nos tiene que desafiar a nosotros. Daniel 1, versículo 15 al 20 dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Recuerden que esto fue cuando ellos comieron solamente las verduras. Luego dice el 16, así pues se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Esa es la gracia de Dios para con sus siervos. Y finalmente hablamos del tema de la profecía de futuros acontecimientos, ¿no? Las 4 visiones de Daniel contienen predicciones de eventos futuros, así como del regreso triunfante de Cristo. Y eso lo vemos constantemente dentro del libro de Daniel. Tenemos aquí un texto que dice en Daniel 2, 44 al 45, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que con esto, esta parte de los énfasis de Daniel, pues terminamos. Daniel es el último de los libros de los profetas mayores. Y si Dios lo permite, pues en la próxima clase vamos a empezar a hablar de los profetas menores. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.